Como cada semana estamos nuevamente reunidos. Esa es la palabra que buscaba. Bienvenidos todos a esta nueva reunión, donde lo más importante de todo es que estemos en comunión. Estamos en comunión a través de estos medios tecnológicos que nos comunican, pero estamos en comunión alrededor de las Sagradas Escrituras. Estamos escudriñando las Sagradas Escrituras cada semana. Cada semana escudriñamos las Sagradas Escrituras, vemos algún nuevo tema, algún nuevo pasaje, básicamente temas, ¿no? Porque la idea es que ustedes pregunten. Sabemos que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Esta charla, esta comunión semanal, la estoy teniendo con ustedes, que son pastores de diferentes iglesias locales, o inclusive de ministerios. La estoy teniendo con líderes, con servidores, con creyentes comprometidos con el ejercicio del sacerdocio como sacerdote del Dios Altísimo, porque han entendido que cada creyente debe ejercer su sacerdocio, su ministerio sacerdotal, su sacerdocio, su servicio al Dios Altísimo. Así que eso es lo que estamos haciendo semanalmente, y ustedes siguen preguntando cosas. Ya saben, tengo anotado unas cuantas cosas más todavía que han preguntado para seguir desarrollando, pero en la última charla nos entretuvimos bastante con el tema del tiempo, administración del tiempo del pastor, el uso del tiempo, la administración del tiempo del pastor. Nos hemos entretenido con eso y bueno, se nos pasó el tiempo justamente de la charla de la semana pasada sin haber completado este tema, y bueno, vamos a continuar hoy y tratar de completar este tema que tanto les ha interesado. Me encanta que les haya interesado. Yo recurrí, pues todos estos temas, o unos cuantos de estos temas ya están desarrollados, como lo que se refiere a matrimonios. Usted ya sabe, todo lo que se refiere a matrimonios, yo lo voy a seguir insistiendo, está todo escrito acá. A ver, le pegué al micrófono, ahí miren, acá. ¿Dónde lo pongo? Acá, adelante el micrófono, acá, mirando para allá. Qué interesante esto, de locos esto, miren, ahí Mirlander, ¿sí? Claro, porque se ve al revés, miren, en la pantalla se ve al revés. Usted tiene el manual de vida para matrimonios que hicimos con coautores, Lado y yo, y ahí tiene la mayoría de los temas que nosotros estamos, inclusive la mayoría de los que me están preguntando, pero hay más todavía, hay 28 temas tratados acá, en 28 capítulos. Entonces, roles en la pareja, manejo del dinero, relaciones sexuales, de todo está ahí en el libro ese. Y muchos que me preguntan están en los discipulados, otros están en el curso que estamos dando, que hemos dado durante todo este año, que es el curso de teología y práctica de la función ministerial. Estamos dando un diplomado en teología y práctica de la función ministerial. Por supuesto, cuando terminemos, van a recibir su diploma. Y son 10 materias que estamos enseñando, que empezamos en marzo, y vamos a comenzar nuevamente las clases el 23 de marzo del 2020, del año que viene. Falta poquito, 23 creo que es de marzo, lunes 23 de marzo del 2020. Déjeme ver si es cierto que el lunes 23 de marzo. A ver, diciembre, mirando en el almanaque, febrero, marzo. Sí, lunes 23 de marzo del 2020. Entonces vamos a comenzar nuevamente de 19 a 21, como lo venimos haciendo desde marzo hasta diciembre, de 19 a 21 con el diplomado en teología y práctica de la función ministerial. Ahora estamos juntos en comunión. Yo les decía que lo más importante es la reunión, estar juntos ustedes y yo. Estamos reunidos, estamos escudriñando las Escrituras juntos, y esto tiene un valor inconmensurable. Estar juntos, poder estar comunicados, poder estar reunidos, hacernos esta disciplina.
hacernos esta disciplina semanal de poder estar juntos, escudriñando las Escrituras. Eso es muy importante, es muy importante. Y si ustedes quieren, pastores, líderes, servidores, a partir de marzo podemos comenzar a tener la reunión mensual que venimos teniendo hace 24 años desde Buenos Aires y más de 10 años acá en Córdoba. La reunión mensual con pastores, líderes y servidores. Si ustedes quieren, a partir de marzo podemos empezar a tener esta reunión mensual de pastores, líderes y servidores. No tienen más que comentármelo y lo haremos. No les quepa duda, porque como les dije la semana pasada, estoy para servirles y entiendo que ustedes también están para servir. Así que esto es el eje de esta charla, la comunión. Tal vez si no habláramos nada demasiado trascendente en cuanto a nuevas instrucciones y solamente repasáramos las Escrituras, las instrucciones y aún los textos que ya sabemos de memoria, solamente por estar escudriñando la palabra de Dios y estar juntos, manteniendo esta comunión, esta unidad en el Espíritu, ya sería suficiente. Pero no solamente eso, sino que ustedes preguntan, consultan sobre diversos temas y estamos escudriñando las Escrituras en relación con esos temas. En la semana pasada hablamos del tiempo, administración de las cosas que atentan, ¿no? Que atentan contra el tiempo del pastor, y no solamente contra el tiempo del pastor, contra la familia, contra la salud y la economía. Miren, y la comunión con Dios también, porque a veces por estar ocupados sirviendo a Dios, no tenemos comunión con Dios. Yo les decía, por estar sirviendo, siguiendo las instrucciones del jefe, no nos reunimos con el jefe, y es necesario reunirse con el jefe 2 o 3 veces por día para saber lo que él piensa y estar comunicados con él. Así que es muy importante que entendamos que muchas cosas no solamente atentan contra el tiempo del pastor, sino que ese atentar contra el tiempo, la administración del tiempo del pastor, atentan contra el matrimonio, contra los hijos, contra la economía del pastor, contra sus finanzas, contra la comunión con Dios, etc. Entonces estábamos dando unos consejos. Yo voy a repasar algunos consejos que ya dimos la semana pasada. La semana pasada dimos unos consejos y bueno, yo los voy a ir repasando rápidamente como para llegar hasta donde habíamos llegado. De lo primero que habíamos hablado es que vivamos buscando cada día recibir más revelación por parte de Dios, pasemos tiempo de calidad con el jefe, comunicados cara a cara como Moisés, o Espíritu Santo a Espíritu nuestro, que en realidad es lo que quiere decir esa escritura. La segunda cosa que habíamos dicho, debemos aprender a poner límites a nuestra tarea y aprender a decir no cuando corresponda. Decir no cuando corresponda. La tercera es que es necesario tener un padre espiritual, sí o sí. Necesitamos ser supervisados por alguien. Necesitamos ser supervisados por alguien. Necesitamos tener un padre espiritual confidente a quien rendir cuentas y a quien pedir consejo. Dios nos da todo lo que necesitamos. Tenemos comunión con Él, perfecto. Pero necesitamos apoyo, ayuda, modelos, orientación, pastoreo, corrección. Y Dios, por más que esté con nosotros, Él no hace esas cosas en forma personal, sino que las hace a través de personas. Necesitamos a alguien que nos supervise, alguien que sea nuestro Padre espiritual. La otra cosa, la cuarta que habíamos mencionado, es que no debemos competir con otros consiervos. No debemos competir con otros consiervos. Eso atenta contra nuestro tiempo, nuestra salud y todo lo que hemos hablado. Quinto, debemos aprender a trabajar en equipo y también a delegar funciones. Sexto, cuidar el cuerpo y la salud. Séptimo, todo siervo de Dios debe tener en claro su orden de prioridades y entender que su primera iglesia es su hogar. Su primera iglesia es su hogar. El orden de prioridades de un siervo de Dios es primero Dios, después la esposa o el esposo, en tercer lugar
la relación con los hijos, en cuarto lugar la relación con la iglesia y recién en quinto lugar mi relación con otras personas. Pero fíjense dónde está mi relación con la iglesia. Y si yo pongo la iglesia antes de mi relación con Dios, o pongo la iglesia antes de mi relación con mi esposo o mi esposa, o la iglesia la pongo antes de mi relación con mis hijos, estoy fallando. Estoy fallando en el orden establecido por Dios, porque Dios lo dice bien claro en 1 Timoteo 3:5, que pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, Dios establece bien clarito que el orden de prioridades es primero la familia, primero la propia familia, después la familia de Dios, pero primero la propia familia, porque el modelo que yo tenga como sacerdote de mi propia familia es que se va a trasladar a la familia de Dios. Lo voy a repetir a esto. ¿Por qué es tan importante para Dios el administrar? Gobernar es administrar. Lo voy a leer otra vez a 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe administrar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Por qué es tan importante para Dios el administrar mi propia casa antes que la casa de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el modelo de mi sacerdocio en mi propio hogar, en mi propia familia, es el modelo que yo voy a llevar a la familia de Dios. Y si el modelo del sacerdocio de mi propia familia es erróneo en relación con las Sagradas Escrituras, el modelo que voy a llevar a la familia de Dios va a ser erróneo con relación a las Sagradas Escrituras. ¿Se entiende eso? Espero que sí. Espero que sí. El modelo para mi sacerdocio en la familia de Dios es el modelo de mi sacerdocio en mi hogar. ¿Cuándo? ¿En la cena familiar del viernes? No. Error, grave error. El modelo es mi sacerdocio en mi hogar las 24 horas de todos los días de mi vida. Ese es el modelo de mi sacerdocio en mi hogar. Como amo a mi esposa, como amo a mis hijos, como procuro el bien de mi esposa, el de mis hijos, cómo los edifico, cómo los beneficio, cómo los ayudo, cómo los oriento, cómo los aconsejo, cómo los animo cuando están desanimados, cómo los proveo, cómo... Todo eso es el modelo de mi sacerdocio en mi hogar, no solamente la cena del viernes. Todo eso es el modelo de mi sacerdocio en mi hogar. Y ese, fíjense, en todo el Nuevo Testamento, que ese es el modelo de iglesia. Todo eso que les acabo de decir, que yo debería hacer con mi propia familia, es el modelo del Nuevo Testamento de la iglesia neotestamentaria. Todo eso. Recuerden, le dije, ¿cómo los amo? Miren, todo el Nuevo Testamento, van a ver que está eso en la relación de los hermanos de la iglesia. Cómo los amo, cómo los sirvo, cómo los edifico, cómo los animo cuando están desanimados, cómo los ayudo, cómo los oriento, cómo los aconsejo con la palabra de Dios, cómo los acompaño, cómo los bendigo, cómo proveo, cómo... Todo lo que dije del ejercicio del sacerdocio en mi propia familia es el modelo para el ejercicio del sacerdocio, de mi sacerdocio en la familia de Dios. Por eso Dios, que no se equivoca, porque es Dios, es omnisciente, establece que si alguien no sabe ejercer su sacerdocio en su propia familia, no puede ejercerlo en la familia de Dios. Eso tiene que quedarnos perfectamente claro. Dice, pero yo soy el pastor y yo tengo un llamado a pastorear la iglesia de Dios. Yo quiero ver tu casa y cómo ejercer el sacerdocio en tu propia familia. Porque Dios no contradice su propia palabra. Dios no se contradice. Pastores, líderes, servidores, Dios no se contradice. Dios dice una cosa y después nos dice otra. Dios dice una cosa y sostiene lo que dice. No dice otra, no hay contradicción en Dios. Si no, no sería Dios. Entonces vos podés entender que tenés un llamado, que tenés una vocación para servir en la iglesia, que tenés un llamado pastoral. Puede ser cierto que tengas ese llamado, pero de tener el llamado a ejercerlo, hay una distancia. De tener el llamado a ejercer la función, hay una distancia. Hay niños que tienen
4 o 5 años y tienen un llamado a ser médicos, una vocación, un llamado a ser médicos. Tienen 10, 12 años y tienen una vocación, un llamado a la medicina. ¿Vieron? Y entendamos claro, del llamado al ejercicio hay una distancia muy grande. Del llamado al ejercicio hay una distancia muy grande. Hay, en primer lugar, una capacitación y, en segundo lugar, una formación, que no es lo mismo. Acuérdense del lema de nuestro Ministerio Bíblico Internacional, es dar formación, no capacitación. Formación, no capacitación. Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de Dios. El lema de tu ministerio, de mi ministerio, ya sea que sean iglesias plantadas por este ministerio o que se han añadido, iglesias y ministerios que se han añadido, el lema, acuérdense, es dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de Dios. Entonces, no estoy hablando de capacitación, estamos hablando de formación, son cosas diferentes. Entonces, la persona, este niño de 5, 10, 15, 20 años, para llegar a ejercer la medicina, tiene que recibir capacitación, pero fundamentalmente tiene que recibir formación. Formación. Capacitación es, estoy capacitado en saber todo el sistema nervioso, el sistema el muscular, el aparato digestivo, el circulatorio, el sistema óseo de la persona. Eso es capacitación. Pero formación es mucho más que eso. Formación es tener mente y corazón de médico. Mente y corazón de médico. Eso es formación. No solamente saber hacer las cosas, saber, el conocimiento, la capacitación. No. Es tener mente y corazón de médico. Entonces, ahí llegamos a un médico en serio, que puede ejercer. Cuando no solamente tiene el conocimiento, sino que tiene la mente y el corazón de médico. Eso es formación. Entonces no alcanza con un llamado pastoral. No alcanza con un llamado pastoral. Lo repito, no es suficiente un llamado pastoral. Hace falta formación. Formación. No alcanza con la vocación. El llamado es la vocación. No alcanza con la vocación pastoral. No alcanza con la capacitación pastoral. Hay que tener la formación pastoral. Lo voy a repetir, porque estamos acá en esta comunión bendita donde puedo repetir. No alcanza con tu vocación pastoral. No alcanza con tu vocación a liderar, a ser siervo de Dios. No alcanza con tu vocación. No es suficiente con tu capacitación. Puedes estar 3 años cursando las materias de la facultad bíblica y no alcanza con tu capacitación bíblica, estratégica, lo que quieras. No alcanza. ¿Qué está faltando? La formación. La formación. Y la formación consiste en tener mente y corazón de siervo de Dios. Mente y corazón de siervo de Dios. La formación. La formación. Por lo tanto, ¿dónde voy a ver si tenés mente y corazón de siervo de Dios? Porque la capacitación la voy a ver el sábado o el domingo cuando tengan las reuniones en la iglesia. Ahí voy a ver la capacitación. Entonces va a haber un tipo muy capaz, con muy buena dialéctica para la predicación. Un pastor con muy buena manejo de los recursos bíblicos. Se sabe de memoria más de media Biblia, maneja muy bien los recursos bíblicos. Aquel que está muy capacitado como para hacer introducción, desarrollo, conclusión, llamado en cada sermón. Está muy capacitado para administrar los recursos de la iglesia.
tanto los recursos humanos como los recursos edilicios, como los recursos de bienes, como los recursos financieros. Muy capacitado, pero todo eso es capacitación. En ninguna de esas cosas yo veo la formación. Pero Dios que es sabio, en su omnisciencia, a través de su bendita palabra, nos enseña dónde veo la formación del pastor. En su bendita palabra, nuestro Dios, a través de su Ruach, de su Espíritu Santo, a través de su palabra inspirada por su Espíritu, nos dice no dónde veo la capacitación, no dónde veo la vocación, no dónde veo la capacitación, sino dónde veo la formación. La formación del pastor se ve en su hogar, en su familia, en su propia casa, se ve la formación. En su propia casa se ve si está formado para ser pastor. Es decir, si ser pastor está impreso en su mente y en su corazón. En su propio hogar. Por eso dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Si no sabe administrar su propia casa, ¿cómo administrará la iglesia de Dios? Si no sabe ejercer el sacerdocio en su propio hogar, en su propia familia, ¿cómo ejercerá el sacerdocio en la familia de Dios? ¿Me van entendiendo lo que Dios dice? Dios establece que la prioridad de un pastor siempre es la propia familia. Dios establece que la prioridad de un pastor siempre es la propia familia por encima de la familia de Dios, por encima de la iglesia y por encima del ministerio pastoral. La consecuencia que trae esta desobediencia a la palabra de Dios es que vamos a perder autoridad en el ministerio, porque no tendremos autoridad para enseñar lo que no vivimos. Miren la sabiduría de Dios hasta dónde llega. Miren hasta dónde llega la sabiduría de Dios. No tendremos autoridad para enseñar lo que no vivimos. Por eso Dios pone como prioridad la propia familia. Tu sacerdocio en tu propia casa. Tu sacerdocio en tu propia casa. Y si tenés autoridad como sacerdote en tu propia casa, y si tu formación te lleva a ejercer tu sacerdocio, lo tenés impreso en tu mente y en tu corazón, en tu propia naturaleza, el servicio a Dios sirviendo a tu propia familia, entonces sí tenés autoridad para ejercer el sacerdocio en la familia de Dios, porque no podemos enseñar de ninguna manera lo que no vivimos. Y por si alguno de los pastores que me están mirando en este preciso momento les queda alguna duda, aunque sea remota, aunque sea diminuta, les queda alguna duda de lo que estoy diciendo y lo que dice la palabra de Dios, Dios te dice, si no ejerces correctamente el sacerdocio en tu propia casa, en tu propia familia, en tu propio matrimonio, yo ni siquiera voy a escuchar tus oraciones. Pastores amados, es muy fuerte. No pensaba hablar algo tan fuerte en una reunión tan informal como esta que estamos teniendo a través de internet. No pensaba hablar algo tan fuerte, pero se dio así, por el interés de ustedes en este tema. Se dio así porque ustedes lo han pedido y por el interés de ustedes. Gloria a Dios por ese interés que ustedes tienen de saber estas cosas. Yo te digo, pastor querido, pastor amado, yo te digo, líder, siervo, servidor, hermano en la fe, comprometido con el cuerpo, sacerdote del Dios Altísimo, te digo, Dios te pone en un callejón con una sola salida. No es un callejón sin salida. Es callejón con una sola salida. Con una salida solita.
y estrecha. No es que llegaste allí y podés ir a la izquierda, a la derecha, adelante, o tenés como en una rotonda diversas salidas. Llegaste a una rotonda y das vuelta a la rotonda y das vuelta a la rotonda, pero te das cuenta que hay una sola salida. Dios te pone en esta encrucijada, eso sería con varias salidas, no, en esta rotonda con una sola salida, te pone allí para que entiendas que el pastorado empieza en casa, para que entiendas que el pastorado empieza en tu casa, que mi pastorado empieza en mi casa, que tu pastorado empieza en tu casa. Y si no sos capaz de ejercer tu sacerdocio en tu propia familia, Dios te cierra las puertas, espiritualmente hablando. Aunque el domingo vayas y des un sermón elocuente, conmovedor, y la gente se quiebre y llore, eso no es síntoma de nada. Es síntoma de que sos un manipulador de emociones, nada más. Dios te pone en una encrucijada. Si no sos sacerdote en tu hogar, si no sos sacerdote, dice Dios, en tu familia no podés ser sacerdote en la mía, lo repito. Si no podés ser sacerdote en tu propia familia, tampoco podés ser sacerdote en la mía. Y no solamente eso, si no podés ser sacerdote en tu propia familia, yo espiritualmente te voy a cerrar las puertas. Y ni siquiera voy a escuchar tus oraciones. Y ni siquiera voy a escuchar tus oraciones. ¿Quieren leerlo en la Biblia? Lo vamos a leer. 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Vamos otra vez, porque los veo desconcentrados. Ahí hay algunos desconcentrados. Respiren, vamos a respirar, porque vamos a respirar un poco hondo. Como esto es informal, podemos respirar un poco hondo, ver si la consola está bien, que todo está funcionando bien, las luces están bien, el micrófono creo que está bien, me hace un poco de sombra acá. En algún momento vamos a tratar de arreglar eso. Ya muchos me han criticado por esa sombra, tantos me han criticado por esta sombra que me hace esto. Pero bueno, hasta ahora no le he encontrado la vuelta. Ya la vamos a encontrar, no se preocupen. Estaré poniéndolo adelante. No, pero me tapa la cara. Espera ahí. Ahí, mire. Ahí lo voy a dejar. ¿Qué estoy haciendo con esto? Con esto los estoy descontracturando. Ya los veo unos cuantos que están contracturados y están... Y dicen, no era para eso estas charlas informales. Está bien. Entonces se han puesto tensos. ¿Y qué estoy haciendo? Bajando la tensión. ¿Vieron? Movimos el micrófono y bajamos un poquito la tensión. ¿Para qué? Para leer 1 Pedro 3:7, para demostrarles que ni siquiera las oraciones nuestras son oídas si no soy un sacerdote en mi hogar. ¿Qué dice? Vosotros maridos, vamos de vuelta, ahí nos ponemos en marcha otra vez. ¿Ya respiraron? Bien. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Palabra de Dios. Entonces, comenzamos a ver trabas en el ministerio. Comenzamos a ver trabas en el ministerio, en el crecimiento de la iglesia. Comenzamos a ver divisiones, porque no vivimos sabiamente con nuestra esposa. Maridos, vivid con ellas sabiamente. Ejerzan el sacerdocio en su primera iglesia, que es su propia familia, porque si no, van a tener problemas en el ministerio.
Miren la sabiduría de Dios a dónde los lleva. Aparte, estaremos generando una herencia a nuestros hijos, porque ellos repetirán en sus propios matrimonios los que vieron en mi hogar, en tu hogar. Y a veces muchos hijos de pastores reaccionan ante la incoherencia de sus padres, apartándose de la iglesia y apartándose de Dios. Simultáneamente, aparte de esto, como si esto fuera poco, nuestra esposa, nuestra propia carne, vivirá amargada. ¿Cuántas mujeres de pastores ustedes conocen amargadas, resentidas contra la iglesia? Nuestra propia esposa vivirá amargada, anulada, no valorada, olvidada, maltratada, por un esposo que se supone que tiene un ministerio para ayudar a que la gente sea feliz, a partir de encontrarse con Dios. Tiene un ministerio para ayudar a que la gente sea feliz, y su persona más cercana, que es su propia carne, está amargada, anulada, no valorada, olvidada, maltratada. Entonces, ¿cuál es tu ministerio? Contámelo, por favor, contámelo, porque me confunde. Algunos me confunden, no ustedes. Los que van a ver esto por ahí después, o los que ustedes les van a transmitir esta enseñanza, que muchos de ustedes toman nota y después arman las enseñanzas para transmitirlas. Perfecto, me parece bien. Aunque sea los que van a recibir esta enseñanza. Vos, pastor, querés trabajar para que la gente sea feliz, para que reciba el gozo del Señor, para que reciba la paz de Cristo. ¿Y tu mujer? ¿Se dan cuenta que la sabiduría de Dios te hace empezar ejerciendo el sacerdocio en tu propia casa, en tu propio hogar? ¿Ven la sabiduría de Dios? ¿La pueden ver ahí? Yo la veo. ¿La puedes ver? ¿Puedes ver la sabiduría de Dios ahí? ¿Puedes ver la sabiduría? Yo la puedo ver. Sinceramente, la puedo ver. Como es obvio también, en tercer lugar, primero los hijos, después la mujer. ¿Y la iglesia qué? ¿La iglesia no se da cuenta de que tu hogar es un desastre? ¿De que no sos el sacerdote de tu hogar? ¿La iglesia no se da cuenta? ¿La iglesia no percibe la falta de armonía en el hogar? ¿No lo percibe la iglesia? ¿La iglesia no percibe la falta de armonía en el hogar del pastor? Y esa percepción de la falta de armonía en el hogar del pastor resquebraja la confianza de la gente en sus pastores y en sus ministerios. Resquebraja la confianza. Debería ser su padre espiritual. El pastor es el padre espiritual de toda la congregación. Los pastores, plural, son los padres espirituales de toda la congregación. ¿Y qué pasa cuando se resquebraja la confianza de la congregación en los pastores, que deberían ser sus padres espirituales? Es un problema. Es un problema. La iglesia lo percibe. La iglesia percibe esa falta de armonía en el hogar. La iglesia lo percibe. Yo les doy un síntoma. ¿Quieren un síntoma? Vamos a un síntoma. Vamos a ser bien prácticos, Adrián, que estás ahí. Adrián, voy a ser bien práctico. Vamos a ser bien práctico. Hay pastores que hacen actividades en las iglesias los viernes a la noche. Vamos otra vez, lo voy a repetir. Hay pastores que programan actividades, que hacen actividades en las iglesias los viernes a la noche. Ahora, algunos me dirán, ¿y eso qué tiene de malo? Pero la mayoría de ustedes ya se dieron cuenta que tiene de malo. La mayoría de ustedes se dieron cuenta. Alguno por ahí no se da cuenta. Se lo vamos a aclarar a ese uno o dos que están allí de los 100 y pico, uno o dos que no se dan cuenta. Se lo voy a aclarar. ¿Qué tiene de malo? El viernes a la noche acaba de comenzar
el séptimo día de la semana, que comenzó cuando al caer el sol. Comenzó el séptimo día de la semana. Comenzó el día de reposo, apartado para Dios, santificado para Dios y bendecido por Dios. Empezó. Y lo primero que hacemos, miren la maravilla del orden de Dios. Y lo primero que hacemos en su día, a ver, lo repito, lo primero que hacemos en su día, en el día de Dios, en el día apartado, en el día santificado, en el día bendecido por Dios, en su día, lo primero que hacemos es ejercer el sacerdocio con nuestra propia familia. ¿Armoniza o no armoniza la Biblia? ¿Armoniza o no armoniza las Sagradas Escrituras? Lo primero que hacemos en el día de Dios. Miren qué sabio es Dios. Es ejercer el sacerdocio en nuestra propia familia. Entonces, si usted ve a un pastor que arma actividades un viernes a la noche, cuando él tendría que estar ejerciendo el sacerdocio en su propia familia, yo le voy a decir una cosa. Ese pastor no está ajustado al orden de Dios. Ese pastor tiene un llamado, tiene una capacitación, pero no tiene una formación. Está en desobediencia a la palabra de Dios. Y les aseguro, puede tener un llamado, puede tener una capacitación para ser pastor, pero les aseguro que no tiene una formación en su mente y en su corazón. No tiene una formación para ser pastor. ¿Cómo me doy cuenta que tiene formación? Si es pastor las 24 horas del día durante todos los días de la semana. ¿Pastor dónde? Si no hay reunión todos esos días en la iglesia. Pastor en su propio hogar, en su propia iglesia, en su propia familia. Y acuérdense que yo lo he enseñado este año, que el ejercicio del sacerdocio en la propia familia es todos los días, pero todo eso que pasa todos los días en mi ejercicio del sacerdocio es como algo que meto, cosas que meto en un embudo. Y el pico del embudo es el viernes a la noche en la cena familiar del día de reposo. El pico del embudo es la cena familiar del día de reposo. El viernes a la noche. Ah, pero el viernes a la noche tenemos ensayo de no sé qué. Tenemos reunión de no sé qué otra cosa. Y esta es tal otra cosa. Ajá, qué bueno, ¿eh? Yo te aseguro que es aplicable todo lo que hemos estudiado hoy, lo que hemos hablado hoy, lo que hemos discernido hoy a estos casos. ¿Querés saber si un pastor está formado para ser pastor? Mira su hogar. Anda, hace una cosa fácil. Decirle, quiero que el viernes vengas a una reunión en nuestra congregación a dar una enseñanza de eso que Dios te ha iluminado, de tal manera que nos va a bendecir a todos. Necesitamos esa enseñanza que Dios te ha dado tan profunda, tan reveladora. El viernes a las 8 de la noche nos vamos a reunir todos los miembros de nuestra iglesia e iglesias invitadas, iglesias vecinas, porque esa revelación que vos tenés merecen escucharla todos. Así que el viernes a las 8 de la noche te esperamos allí para que des esa enseñanza. Y quédate tranquilo porque la bendición que vas a recibir, bendición de qué naturaleza económica, la ofrenda que te vamos a dar, va a ser muy, muy importante. Porque no solamente vamos a estar nosotros, sino otras iglesias, y todos valoramos esa revelación que vos vas a transmitir. La ofrenda va a ser muy importante. Muy bien, esa es la invitación que tenés. Si el viernes que viene vos estás allí, no servís para pastor. Según lo que estamos aprendiendo, que dice la Escritura, no servís para pastor. Dejaste tu primer sacerdocio para ir a buscar transmitir la revelación, para ir a transmitir la revelación importante que Dios te dio, no tengo duda, para hacerte famoso con tanta gente de tantas iglesias, van a estar para escucharte,
para recibir una muy buena ofrenda. Todas cosas lógicas, está bien transmitir la visión a la mayor cantidad de iglesias posible, también que te den una excelente ofrenda cada vez que vas a predicar. Lo que está mal es que el viernes a la noche es el pico del embudo donde vos ejerces lo que junta, lo que une, lo que amalgama, lo que resume el sacerdocio en tu propia familia y a la cena familiar del día de reposo. Y resulta que no la vas a hacer. Me van entendiendo, me van siguiendo. Ahora, si te dicen, queremos aprender esa revelación sobre la cena familiar del día de reposo, queremos aprenderla. Por favor, la misma situación, la misma. Vamos a juntar varias iglesias y vení con esa revelación y dala a todas estas iglesias. Bien, entonces te vamos a dar lo mismo, vamos a juntar varias iglesias, nos interesa esa gran revelación y te vamos a dar una gran ofrenda. Todo eso está perfecto. Pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ir, miren, yo te digo cómo voy a llevar la revelación. No va a ser una predicación, no voy a ir solo, no voy a dejar de hacer la cena familiar del día de reposo con mi propia familia. Así que les voy a pedir que arriba del escenario que ustedes tienen en su iglesia, pongan una mesa, allí una mesa, y en la mesa pongan 2 velas, pongan un pan, pongan una copa, una botella de vino, pónganme una Biblia, pónganme una silla a la cabecera de la mesa, otra silla solita a la derecha, mía, y 3 sillas a la izquierda para mis 3 hijos. 3 sillas a la izquierda para mis 3 hijos, una acá a la derecha para mi esposa y una a la cabecera para mí. Además de esos elementos que les dije, las 2 velas, el pan, la copa, el vino y la Biblia. Entonces, voy a ir con mi familia y voy a ejercer mi sacerdocio en público, enseñándoles a los otros el modelo. ¿Qué les parece? Pero no voy a dejar de ejercer el sacerdocio sobre mi propia familia. Así que cuando me llamen a predicar, voy a subir al escenario, las iglesias que tienen el escenario, las que hacen la reunión con una mesa en el medio, bueno, perfecto, en el medio, donde sea, que esté el foco, ahí voy a ir, es decir, Ada, te ruego que vengas, te sientas acá, yo me siento la cabecera, acá a mi derecha, a ver ahora, Pablito, Horacito, Anita, aquí a mi lado izquierdo, y les voy a dar una enseñanza sobre la mesa familiar del día de reposo. Vamos a hacer toda la participación en esa mesa, y yo voy a participar con mi familia, como cada cena familiar, enseñándoles a los demás que hagan exactamente lo mismo a partir de hoy, todos los viernes. ¿Vieron cómo cambió ahí la cosa? Porque no voy a dejar de hacer la cena familiar del día de reposo, no voy a dejar de ejercer el sacerdocio con mi propia familia, porque entendí que Dios dice que si no ejerzo el sacerdocio en mi propia familia, no lo puedo ejercer en la familia de Dios. Es muy importante esto. Muy importante eso. Es muy importante eso. Todo esto termina trayendo como consecuencia matrimonios pastorales desdichados, sin autoridad. ¿Cómo no tengo autoridad? No tenés autoridad porque la perdiste. La empezaste perdiendo en tu propia iglesia y ahora la estás perdiendo en la iglesia de Dios. Sin autoridad, enfermos espiritualmente, esposas de pastores amargadas, hijos de pastores que no quieren congregarse porque ven la incoherencia de sus padres entre la vida pública, pastoral, y la vida privada en casa. Los hijos están en los dos lados. Los hijos están en la iglesia y los hijos están en tu casa, en la familia de Dios y en tu propia familia. Y si no hay coherencia entre tu vida, entre la vida pública en la iglesia de Dios y la vida privada en tu iglesia, los hijos se dan cuenta. En definitiva, matrimonios pastorales
que no pueden alcanzar logros ministeriales, ni logros económicos, ni de ningún tipo, porque no obedecen a Dios y a su palabra. ¿Entienden? Espero que sí. Espero que sí. Es muy importante esto que nosotros hemos hablado. Es muy importante. Muy importante. Solamente quiero, antes de terminar, tengo esta misma enseñanza para las esposas de los pastores, y probablemente esta enseñanza es válida también para las pastoras. Para las pastoras, y hay enseñanza para las esposas de los pastores. Todo eso lo dimos en el retiro Reposando en Él del año 2016. Año 2016, creo que fue acá en el IOSE en Cosquín. Año 2016 hemos enseñado estas cosas y hablamos de la esposa de los pastores, que además de ser esposa es madre, es consejera, es maestra, es luchadora, es inspiradora, tiene que estar siempre alegre, siempre perfecta, guerrera, cable a tierra, una mujer elástica. Bueno, eso todo lo enseñamos allí en el retiro Reposando en Él, en el año 2016, en relación con los pastores y con las esposas de los pastores y con las pastoras. ¿Por qué digo y con las pastoras? Y lo digo por una cuestión muy simple, porque no todas las esposas de pastores son pastoras. No todas las esposas de pastores son pastoras, para empezar a hablar. Eso lo sabemos. Les puedo dar ejemplos. A un ejemplo de la ADA, cuando yo he sido pastor en Buenos Aires y venían pastora, y ella decía, no, mira, a mí no me consulte porque yo no soy la pastora, el pastor es mi esposo. O en Estados Unidos, cuando pastoreamos nuestra iglesia allá, venían pastora, los hermanos, y ella decía, no, miren, si tienen algún tema, yo no soy la pastora, yo soy la esposa del pastor, el pastor es mi esposo, consúltenle a él. Volvimos a Argentina, armamos el ministerio, entonces sí, no le quedó más remedio. Yo creo que por llamado, por vocación y por que Dios la puso en ese lugar, comenzó a ejercer el pastorado ella también. Bueno, y hoy desde hace tantos años aquí en Córdoba, bueno, sí ejerce un ministerio pastoral. Yo la veo y doy fe de que ejerce un ministerio pastoral. Mi esposa, Ada. Ahora, por mucho tiempo no lo ejerció y no se atribuyó el título. Entonces, una esposa de un pastor puede ser pastora o no puede ser pastora. Ahora, tenemos casos de pastoras que son pastoras. No son esposa de pastor o esposa de pastor pastoras. No, son pastoras. Tienen esa tienen esa vocación, esa capacitación y esa formación. 3 cosas que dijimos en la primera parte. Esa vocación, o sea, el llamado, esa capacitación, han estudiado, se han capacitado en las Escrituras, y esa formación, o sea, tienen una mente y un corazón de pastoras. Sí que hay. Y sí que hay en nuestro ministerio. En nuestro ministerio nosotros tenemos. No voy a dar los nombres. Ellas me están mirando en este momento y las miro y les digo, ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son ustedes, queridas pastoras, que tienen un llamado, una vocación, que tienen una capacitación en las Sagradas Escrituras y que tienen un corazón, una mente y un corazón de pastoras, o sea, una formación de pastoras. Las hay. Usted dice, ¿una? No, hay más de una. Nosotros en nuestro ministerio reconocemos a las pastoras. Miren, nosotros en nuestro ministerio, les voy a decir más, reconocemos a las Déboras. A las Déboras, que están casadas con Lapidot. ¿Sí? Reconocemos a las Déboras casadas con Lapidot. Y ustedes me dirán, no, pero bíblicamente Lapidot tendría que haber sido el padre espiritual de Israel. Perfecto. Lapidot tendría que haber sido el padre espiritual de Israel. Y Barak tendría que haber sido el segundo padre espiritual, tendría que haber sido el general valiente que llevara al pueblo a la batalla y a la victoria.
Pero ni Lapidot fueron los pastores, ni Lapidot fue pastor, ni Barak fue pastor. Ni Lapidot ni Barak. Ni Lapidot, que era el esposo de Débora, ni Barak, que era el general, que era el capitán del ejército de Israel. La pastora fue Débora. Fue la madre espiritual de Israel. La pastora fue Débora. Nadie lo puede dudar. Está escrito en las Escrituras y en el canto de Débora. Lea el canto de Débora. Léalo, canto de Débora. Yo, Débora, me levanté, y hasta que yo me levanté, fui como madre espiritual sobre Israel. O sea, madre, no dice espiritual. Como madre de Israel, estamos hablando de madre espiritual, porque no era madre de tantos millones de hebreos. Entonces, sí, Débora fue pastora en Israel. Débora sí fue pastora de Israel. No fue Lapidot, no fue Barak. Entonces sí, quiero terminar esta charla con un reconocimiento a las Déboras de nuestro ministerio. Y de todos los ministerios. En este ministerio van a tener reconocimiento. En este ministerio, el cual yo presido y del cual soy el pastor general. Toda pastora que tenga un llamado, una vocación, una capacitación, conocimiento de las Escrituras y una formación, o sea, mente y corazón de pastora, en nuestro ministerio, mientras que yo sea presidente y el pastor general, va a tener el reconocimiento que corresponde. Sí lo va a tener. Tal como lo tuvo Débora en el Antiguo Testamento. Así lo va a tener. Va a ser madre de Israel. Va a ser madre del pueblo. Madre del pueblo de Dios. Madre de la familia de Dios. Es un tema para tratar mucho más profundamente y más ampliamente. No obstante, no quiero dejar pasar este momento donde hablé de los pastores, hablé de las esposas de los pastores, pero también no quiero dejar pasar el momento de hablar a aquellas que tienen un llamado pastoral. No quiero dejar pasar ese momento. Personalmente, las reconozco como siervas del Dios Altísimo, como siervas del Dios Altísimo. Y tendrán todo el respaldo que de mí dependa de nuestro ministerio. Los bendigo y las bendigo en el nombre de Dios. Sean benditos. Que la presencia de Dios ilumine su camino, que su palabra sea lumbrera su camino, que la presencia, que el rostro de Dios esté sobre ustedes, que su presencia nunca se aparte de ustedes, que tengan paz, que tengan bendición. Amén.